Hoy vamos a implementar el problema de difusión en dos dimensiones, pero añadiendo un término que se llama término de inestabilidad. Ya habíamos visto por ahí el ejemplo de una ecuación que describía ese fenómeno de difusión, pero sin este término de inestabilidad, y solamente incluía lo que es la derivada, era la derivada de u con respecto a x, la segunda derivada de u con respecto a x, más la segunda derivada de u con respecto a y todo eso era igual a cero. Esta ecuación que está acá pues ya cambia porque se incluye ahora este término de inestabilidad, que es un término que indica que esta variable u va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces u es un término o una variable que depende de tres variables que serían x, y y también el tiempo. Entonces aquí ya tenemos una derivada temporal contra dos derivadas espaciales. La segunda derivada es perdón, la primera derivada es cómo cambia u con respecto a x y la segunda derivada es cómo cambia u con respecto a y. Entonces, el dominio que vamos a tratar en la práctica del día de hoy va a ser como el que manejamos en la práctica anterior, donde manejamos un dominio bidimensional. Entonces, cada punto que forma este dominio pues va a estar definido por esta variable u, que va a depender de esas otras dos variables que son x y y, que son las variables temporales, y dependería también de t, que es el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que podemos, cada uno de estos términos de esta ecuación diferencial, podemos discretizarlos de diferentes maneras. Normalmente para el tiempo usamos un esquema de diferencia adelantada. ¿Por qué? Porque en ese esquema de diferencia adelantada involucramos lo que es el valor actual y haciendo una diferencia contra lo que es el valor siguiente. Entonces sería el valor actual en la coordenada actual menos el valor, perdón, el valor siguiente en la coordenada actual menos el valor actual en la coordenada actual, que sería esta ecuación número 2 que está por acá, dividido entre la delta de tiempo, que es un valor que yo escojo como usuario. Entonces todas las variables que están en función de n pues son conocidas desde el tiempo actual, que es de donde yo estoy parado. Al final de cuentas, cuando termine de implementar o de discretizar todos los términos de esta diferencial, voy a despejar el término que define el valor siguiente en el tiempo, que sería esta u en i, j en n más 1. N más 1 quiere decir que voy a estar intentando resolver para el valor en el tiempo siguiente. Bueno, para representar estas segundas derivadas con respecto a x y con respecto a y, voy a usar estas ecuaciones que tengo aquí. Estos ya los habíamos visto en clases anteriores. Entonces, este es un esquema de diferencia central donde están involucrados todos los valores en el tiempo actual, y tengo que usar dos vecinos, el vecino anterior en cuanto a la coordenada en x y el vecino siguiente en x también, perdón, que sería este primer término que está aquí en la suma. Y tenemos también que está discretizándose la de segunda derivada de u con respecto a y. También se van a usar los dos vecinos anterior y siguiente, pero estos dos vecinos pues van a ir con respecto a y. Es decir, pues sería aquí, por ejemplo, sería un valor arriba y un valor abajo del valor actual que yo estoy tratando, o donde yo estoy parado en este momento. Y bueno, todo esto se divide entre delta y al cuadrado. Entonces, combinando la discretización de la parte del término o de la derivada temporal con las derivadas espaciales, me quedaría esta ecuación número 4. Entonces, de aquí de esta ecuación número 4, pues, a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Voy a despejar este término que está... a ver, ¿dónde están los comentarios? Este término que está aquí no lo conozco, porque es el término para el tiempo siguiente. Todos los demás sí lo conozco. ¿Por qué? Porque si se fijan, todos los demás están en función de n. También conozco este valor, sí, sí lo conozco porque yo lo defino como usuario. Conozco este valor y conozco también este valor.
Bueno, ahora qué pasa si, por ejemplo, yo decido como usuario usar una rejilla uniforme, rejilla o malla uniforme. En ese caso yo tendría pasos o saltos espaciales iguales en ambas direcciones. Entonces, delta X va a ser igual a delta Y. Por lo tanto, esta ecuación número 4 que vimos acá arriba se puede reescribir de esta manera como está acá. Entonces, este término de delta X y de delta Y fue sustituido por una H. Entonces, la ecuación 4 pues ya de esta manera se simplificó. Claro, siempre y cuando yo asuma que delta X va a ser igual a delta Y. Entonces, teniendo esta variable en el instante de tiempo siguiente como la única incógnita, lo que voy a hacer es despejar esa variable que está ahí y dejarla sola. Entonces, voy a mover esta delta t, pues la tengo que mover hacia el otro lado. Entonces, si la muevo hacia el otro lado, va a quedar aquí multiplicando a este término. Y al final de cuentas va a quedar delta t sobre h cuadrada multiplicando a todo esto que estaba aquí arriba en el numerador. Y como un paso final, pues este término que está aquí lo voy a mover hacia el otro lado. Si aquí está restando, del otro lado lo voy a pasar sumando, que es este término que está acá. Y de hecho, pues esta es la ecuación que voy a implementar yo en Octave para poder ir resolviendo. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Obviamente, pues yo tengo que seguir una serie de pasos antes de poder implementar lo que es esta ecuación para poder resolver. Eh, Primero, pues tengo que definir cuál va a ser el número de puntos en el que yo voy a dividir todo el dominio. Obviamente, pues también tengo que definir cuáles van a ser las fronteras de ese dominio, definir las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Y después de que esté definido todo eso, ahora sí me voy a pasar a la implementación de esta ecuación 5a. Hay que definir un criterio de parada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la práctica anterior estuvimos viendo un ejemplo en el que iterábamos hasta encontrar la solución en base a un cierto nivel de error que se tenía que alcanzar. En este caso va a ser diferente porque ya estamos involucrando el tiempo. Entonces aquí no es que vaya yo como tal a medir el error. Aquí más bien lo que me interesa, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa es ir calculando todos los valores del dominio en cada paso de tiempo. Entonces voy a ir definiendo cuál es, por ejemplo, el número de pasos de tiempo que yo quiero seguir y esto pues yo lo voy a definir también como usuario. ¿De qué depende? Bueno, a lo mejor yo empíricamente pues yo conozco algunas características de este proceso que voy a modelar y bueno, a lo mejor yo esperaría que después de un cierto tiempo pues quizá la solución llegue a un estado estable y ya no se modifique. Entonces, suponiendo, no sé, que a lo mejor mi experiencia me dicta que el proceso dura 5 segundos, pues acá en la simulación también voy a elegir un valor similar en cuanto al tiempo para indicarle que se detenga ahí. Y una vez que se alcance pues este criterio de detención del proceso, pues se va a graficar la solución. Bueno, hay que tener también cuidado porque hay ciertos casos donde, por ejemplo, la solución se puede hacer inestable. Ustedes ya saben que esto depende de los valores que yo elija como usuario. Por ejemplo, si yo elijo un paso de tiempo, eh, un cierto valor de del paso de tiempo, perdón, o de los brincos o de los saltos espaciales, puedo hacer que la solución se vuelva inestable. Esto en mi afán de ganar una mejor resolución.
Entonces tal vez quise ganar mejor resolución, pero perdí en estabilidad en la solución. La solución se va a ir creciendo y va a ir creciendo conforme avanza el número de iteraciones y nunca se va a llegar a una estabilidad. Entonces, bueno, vamos a pasarnos para acá para Octave para hacer la implementación. Vamos a ir paso a paso como lo hemos hecho en las otras prácticas. Bueno, vamos a empezar clc clear vars close all. A ver, vamos a guardarlo. Práctica 4 CFD. Bueno, vamos primero, como primer punto, pues vamos a definir el número de divisiones. Vamos a definir también el tamaño del dominio. Vamos a hacer que sea de 1 por 1, igual que como lo hicimos en la otra práctica. Entonces, para que sea una especie como de comparativa. De hecho, el código va a ser muy parecido. Se van a fijar al final. Entonces, para poder obtener lo que es los saltos espaciales, tengo que dividir el tamaño del dominio, que es de 1, entre el número de puntos menos 1. Y bueno, aquí el valor de h pues quedó de 0.25. Vamos a definir también una delta de tiempo. Entonces lo podemos poner, bueno, lo vamos a dejar así con este valor inicial, ¿no? De 1 por 10 a la menos 4. Si se vuelve inestable esta solución, pues venimos acá y cambiamos este valor. Paso de tiempo delta t. Bueno, vamos a definir una variable alfa. Déjenme brinco para acá. Entonces, esta variable alfa pues va a ser igual a este término que está aquí, que es delta t sobre h al cuadrado. Entonces pongo dt dividido entre h al cuadrado. Este término alfa nos puede servir a nosotros para corroborar cuál es la relación entre este mismo término y la estabilidad en la solución. Otra vez les repito, si yo elijo un determinado valor de delta t o del paso espacial, yo puedo hacer que la solución se vuelva inestable. Pero este término alfa a mí me va a decir en qué rango de este término alfa es inestable y en qué rango sí es estable. Bueno, aquí con estos parámetros como los tengo, me da un valor alfa igual a 1.6 por 10 a la menos 3. Vamos a dejarlo así. Ya si vemos que se hace inestable la solución, pues ya venimos acá a modificar. Bueno, vamos a hacer el cálculo del dominio. Entonces, para la parte en X, recuerden que esto, lo que voy a hacer más adelante, pues es generar una rejilla o dos rejillas, una para las coordenadas en X para cada punto y otra para las coordenadas en Y de cada punto en mi dominio. Entonces, esta va desde 1 hasta n puntos menos 1. Entonces, bueno, desde 1 hasta n puntos lo que va a hacer es hacer un vector que va desde 1 hasta 5, generar un vector que va desde 1 hasta 5. Si le resto 1 a cada elemento de ese vector, ahora iría desde 0 hasta 4. Y si lo multiplico por el paso espacial, que sería h, el máximo valor es 4, entonces 4 por 0.25 me daría 1. Entonces aquí todavía falta multiplicarlo por h. . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 .
Bueno, aquí pueden ver cómo se generó este vector del dominio en X, entonces va desde 0 hasta 1, con pasos de 0.25 en 0.25. Luego para la parte en Y sería prácticamente igual. Entonces vamos a copiar y a pegar esto. Nada más que hasta afuera le vamos a poner un 1 para hacer una especie como de complemento. ¿Para qué? Bueno, voy a tomar un vector que tenga puros unos y le voy a restar este vector que tengo aquí. Entonces 1 menos 0 quedaría 1. 1 menos 0.25 quedaría 0.75. 1 menos 0.5 quedaría 0.5. 1 menos 0.75, perdón, quedaría 0.25. Y 1 menos 1 quedaría 0. Bueno, entonces vamos a correr aquí. Y bueno, aquí está ya lo que les comenté que iba a quedar de resultado. Va desde 1 hasta 0. Bueno, vamos a hacer la inicialización. Entonces vamos a indicarle que el punto que está en la esquina inferior derecha vale 0. Y si hacemos esto, todos los demás puntos del arreglo los va a inicializar en 0. Miren, voy a correr hasta aquí en este código, hasta la línea 21. Y vamos a inspeccionar a ver qué hay en Y. Entonces, si se fijan aquí, sí inicializó este último valor que está aquí en esta esquina. Lo inicializó como 0. Y los demás también los rellenó automáticamente con ceros, sin que yo le tuviera que indicar con otra línea de código adicional que hiciera eso. Bueno, a ver. Las condiciones de frontera van a ser iguales a las del ejemplo anterior, entonces van a ser... La condición de frontera está aquí en la línea 22, entonces lo que le estoy diciendo aquí es, ¿sabes qué? Todo el primer renglón, colócalo con un valor de 1. Miren, vamos a correr para que lo puedan ver. Aquí está. Todo ese primer renglón va a tener puros valores iguales a 1. Bueno, hay que hacer lo mismo para la variable de y nuevo. Sobre esa variable se va a ir almacenando cada iteración que vayamos haciendo. Entonces, este va a ser el nuevo valor. Equivale a este valor que dice aquí n más 1. Vamos a definir un valor temporal aquí y lo vamos a igualar con 0. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer desde i igual a 1. Bueno, solamente que no hemos definido un vector de tiempo acá. Ok. Bueno, lo vamos a hacer como en las otras prácticas. Vamos a usar también ese criterio del error. Pero aquí, bueno, lo que les quería comentar era lo siguiente. Aparentemente el tratamiento en ambos casos es el mismo, pero ahora ya estamos corriendo con respecto al tiempo. Entonces lo que deberíamos ir viendo es cómo va evolucionando un proceso hasta que llegue a un flujo estable. Entonces posiblemente va a llegar un momento en el que la forma del flujo o los valores que están como solución ya no van a cambiar, pero sigue siendo un proceso que va corriendo con respecto al tiempo. Lo que también sería interesante ver aquí es cuánto tiempo, por ejemplo, tardó en en llegar a la solución estable. Como les comentaba hace rato también, puede ser que nunca se llegue, pero eso ya sería debido a un error de nosotros como usuarios, en el que nosotros escogimos mal ciertos parámetros o ciertos valores, este,
de los que están hasta acá, que son las divisiones temporales y espaciales. Entonces aquí vamos, bueno, vamos a hacerle como en las prácticas pasadas. Entonces vamos a definir la magnitud del error con un 1. La vamos a inicializar en 1. Ya sabemos que dentro del ciclo se va a cambiar. Va a llegar un momento en el que vamos a borrar ese error y vamos a recalcularlo. Hay una parte en el ciclo en el que vuelve a hacer el cálculo. Bueno, también voy a definir mi criterio de error. Aquí yo lo voy a definir como 1 por 10 a la menos 1, porque quizás se haga algo lenta la solución. Entonces, bueno, tampoco el chiste es tenerlos aquí viendo cómo va corriendo la solución aquí, ¿no? Ya después, en la práctica, quizá les deje explorar con algún otro valor de error por acá. Pero bueno, vamos a dejarle ese temporalmente. Iteraciones igual a 0. Vamos a dejarle aquí un testigo para el error. Y bueno, ahora sí vamos a pasarnos a hacer la parte de los cálculos. Hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, vamos a implementar los cálculos entonces. De hecho, esta parte va a ser muy parecida a las que manejamos en las otras prácticas. Entonces, mientras el error sea mayor al criterio de error que yo establecí, va a seguir corriendo este ciclo. Y bueno, hay que cerrar el while con su end while. Y bueno, hay que definir también estos ciclos para ir recorriendo la parte espacial. Entonces, para recorrer la parte espacial, recuerden que va desde el segundo punto hasta el penúltimo. Yo no toco los extremos. Ya les había explicado en otras clases el por qué se hace así. Entonces, bueno, si lo quiero implementar de esa manera, entonces iría desde 2 hasta n puntos menos 1. Si sustituimos, perdón, aquí el valor de n points, pues ese valor vale 5, entonces 5 menos 1 sería igual a 4. Es un ciclo for que recorre, perdón, desde 2 hasta 4. Bueno, aquí vamos a calcular el valor nuevo para y. Este es el valor que se calcula en cada iteración. Entonces, si nos pasamos para acá, para la práctica, dice que tenemos que tomar en cuenta, el primer valor que tenemos que tomar en cuenta, a ver, déjenme cambiarle el color. Bueno, primero vamos a poner este valor que sería u en las coordenadas actuales, tanto x como y sería el valor actual. Entonces sería y de i, j, más todo este coeficiente que yo ya lo había definido como alfa, delta t sobre h cuadrada, por y de i más 1, j, que sería este valor que está aquí. Es el valor en la coordenada siguiente en x. Le tengo que sumar el valor siguiente, perdón, el valor anterior en x. Entonces lo vamos a poner como más y de i menos 1, j,
Bueno, estos tres puntitos que le estoy poniendo ahí indican que el código sí continúa en la línea siguiente. Entonces luego sería más y. Bueno, este ya lo puse también. En la coordenada siguiente, pero ahora en y. Entonces sería y de i, j más 1 más y de i, j menos 1 menos 4 veces el valor actual en las coordenadas actuales. Entonces sería menos 4 por y en i, j. Bueno, vamos a definir otra. Bueno, ya la habíamos definido, que es esta variable que dice y temporal. Esta variable y temporal va a ir almacenando todo en un arreglo tridimensional. Entonces déjenme les explico por acá de qué se trata. Entonces, aquí estoy parado en el instante de tiempo n. Este programa lo que hace es recorrer todos estos puntos y calcular la solución. Entonces, después lo que va a hacer es irse al instante de tiempo siguiente, que es n más 1, y va a hacer los cálculos y así sucesivamente. Y yo lo que voy a hacer aquí con este arreglo que voy a definir a continuación en el código, va a ser generar todo este arreglo tridimensional. ¿Por qué es tridimensional? Porque es como si tuviéramos un vector, pero el vector en lugar de tener elementos simples tiene matrices. Entonces aquí este sería el primer elemento de ese vector, el segundo y el tercero. Forzosamente necesito entonces tres índices para poder ir almacenando todos estos valores. Hagan de cuenta que todas estas matrices van siendo como rebanadas. Entonces es como si compraran una de esas bolsas de pan integral. Entonces toda la bolsa de pan integral pues sería el arreglo tridimensional, que es el que voy a generar aquí. Entonces necesito tres índices. El primer índice va a ser para las iteraciones, perdón, temporales. Entonces iteraciones más 1. ¿Por qué le pongo iteraciones más 1? Porque la primera vez que entre al ciclo, este valor de iteraciones es igual a 0. Entonces, ustedes saben que en MATLAB, pues, o en Octave, no hay índice 0. Forzosamente tengo que empezar en el índice 1. Entonces, este más 1, pues, es para empezar en ese índice 1, desde 1 hasta n puntos, desde 1 hasta n puntos. Entonces, lo que va a hacer aquí es tomar toda esta rebanada o todos estos valores y los va a meter ahí en el arreglo. En la siguiente iteración va a ser lo mismo, pero para la siguiente rebanada. Y así me voy a ir. En la siguiente iteración va a ser lo mismo para toda esta rebanada. Bueno, falta hacer la asignación, que sería y nuevo. Ese y nuevo es una de estas rebanadas que yo les estaba mostrando acá. Pero conforme avance yo en las iteraciones temporales, ese valor de y nuevo va cambiando. No se va a ir almacenando. Para poder almacenarlo, uso entonces esta línea 42. ¿Qué más? Bueno, aquí se cerrarían estos dos ciclos y lo que voy a hacer es continuar